Hermanos, Dios les bendiga. Qué lindo se ven en la casa del Señor. No hay un mejor lugar para estar en cualquier momento que estar en la casa del Señor. Lindo. Hemos estado estudiando Cristología. Cristología es el estudio acerca de Cristo. Nos va a llevar un buen rato porque de ahí, sinceramente, si lo hacemos como se debe, toda la Biblia habla de Cristo. El tema central de la Biblia es Cristo. Y hemos estado con esto de las bienaventuranzas y hoy nos toca estudiar la cuarta bienaventuranza. ¿Alguien sabe cuál es la cuarta bienaventuranza? Véanlos todos buscando. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos... Pequeño repaso. Hemos estado hablando de que Jesús está dándole una enseñanza a sus discípulos. Esto es muy importante no perderlo de vista, porque estas son de esas partes que hay en la Biblia donde debería haber un rotulito que dijera: aplican restricciones. No son para todos, ¿cierto? No es para mi vecino y para mi amigo y para el primero que se aparezca. Son para los hijos de Dios, los discípulos. ¿Se acuerdan? En la iglesia hay congregación y hay discípulos. Qué curioso, todos vienen a la iglesia, pero hay un grupo grande al que llamamos multitud, que son los que aparecen alguna vez en la iglesia, así más o menos. La congregación, que son los que conocen a Cristo, van para el cielo, y están los discípulos. ¿Cuáles son los discípulos? Los que están aprendiendo siempre, los que están ahí a la par del Señor para escuchar. Bueno, es importante acordarnos que todas las bienaventuranzas tienen que ver con cristianos. Alguien que no es cristiano no aplica. Otra cosa que tenemos que saber de las bienaventuranzas es que no es la aspiración de Dios que yo sea como dicen las bienaventuranzas, sino que las bienaventuranzas son una descripción de cómo es un cristiano. Es diferente. No es que yo, para agradar a Dios, voy a procurar ser un pobre en espíritu. Sería raro, ¿verdad? Entonces yo voy a procurar ser un pobre en espíritu. No. Yo, como soy cristiano, estoy muy claro que yo soy pobre en espíritu, porque de mí no tengo nada. Todo lo que tengo viene de Dios. Y sigo siendo pobre en espíritu toda la vida, porque toda la vida dependo de Dios. No es de mi parte, no soy yo. Yo no tengo nada. Y hablamos también de los que lloran. Los que lloran. Los cristianos somos un montón de llorones. Yo no sé si a usted le pasa, pero los cristianos somos un montón de llorones. ¿Y cuándo llora más un cristiano que cuando le falla a Dios? ¿Alguno de ustedes ha tenido la experiencia de fallarle a Dios en algo pero verdaderamente grande, así bien grueso? Yo sí. Aunque usted no lo crea. ¿Y cómo se siente uno miserable? Y a eso se refiere con los que lloran. Los que lloran son aquellos a los que les duele pecar contra Dios. ¿Y cuándo dejan de llorar? Nunca. ¿Por qué? Porque siempre le fallamos a Dios, y muchas veces en cosas pequeñitas, ¿verdad? A Tita no le gusta que yo diga esto, pero se los voy a contar. Con Tita seguramente los ángeles están durmiendo, porque ella, imagínense qué daño puede hacer Tita, ¿eh? Y un día de estos que ella sentía que se moría, entonces ella dijo: bueno, por lo menos ya me puse en paz con Dios, dice, ya le pedí perdón por todos mis pecados. Y otro día estábamos hablando de los que van al cielo, y dice: bueno, quién sabe si el Señor me dejará entrar. Esto es de broma, ¿verdad? Porque Tita lo tiene muy claro. Pero usted le pregunta a ella, a Mario, a
a César, a Stephanie, a cualquier cristiano usted le pregunta, y a todos nos duele cuando le fallamos a Dios. Nos duele profundo. Por eso, si usted cuando le falla a Dios usted no siente nada, yo le quiero hablar para evangelizarlo. Yo quiero evangelizarlo y que se convierta. ¿Ves? Las bienaventuranzas no son la aspiración de cómo yo debo llegar a ser, no, es la descripción de cómo yo soy, porque soy un hijo de Dios. Entonces yo no estoy buscando llorar, ni tampoco se refiere a la gente que sufre mucho. Este texto lo han equivocado a veces, y entonces cuando alguien está llorando, así sea un inconverso, le dicen, dice la Biblia que bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. No está hablando de eso, no está hablando de los que lloran. Para ese texto, para ese caso, sería mejor usar textos como: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y llorad con los que lloran y todos esos, ¿verdad? Pero este texto se refiere a los que sufren por el pecado. ¿Y cómo lo sabemos? Por todo el contexto que hay alrededor del capítulo 5, todo lo que pasó antes. Y luego vimos los mansos, que esa fue una tremenda enseñanza que nos movió el piso a todos, ¿verdad? Bendito sea Dios. Y justamente en esa hicimos un alto para darnos cuenta que todo esto de las bienaventuranzas nosotros tenemos el potencial, y es la descripción de lo que debe ser un cristiano, pero que también nosotros por nuestro libre albedrío podemos limitar la obra de Dios en nosotros. Hay un texto muy famoso en Gálatas que dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual tenéis de Dios y mora en vosotros. ¿Qué significa contristar al Espíritu Santo? Cuando Dios quiere hacer una obra en mí y yo me opongo. Imagínese, piense por un momento, usted tiene un hijo, aquí varios tenemos hijos e hijas, y usted quiere hacerle un bien a su hijo o a su hija. Usted, no sé, vamos a ver, usted ya tiene la edad para manejar y usted le quiere regalar un carro, digamos algo así, o le quiere pagar la universidad, y que el chiquillo diga: no, yo no quiero estudiar. Y usted le dice: pero usted es inteligente, las notas que usted sacó le dan. Sí, pero no quiero estudiar. Mire, no le va a costar nada, yo se lo pago. Sí, pero no quiero. Algo así es la obra del Espíritu Santo. El Señor quiere quitarte lo chichoso, pero vos no te dejas. Tremendo, esa confrontación tuvimos en esa enseñanza. El Señor quiere que seas manso, pero no te dejas. Aquí es donde viene aquella expresión tan linda que dice que nosotros debemos dar lugar a la obra del Espíritu Santo. Abrir las manos y decir: Señor, haga lo que usted quiera, como usted quiera, cuando usted quiera. Yo no meto las manos, lo que usted quiera hacer, aunque no me guste, aunque no esté de acuerdo, aunque no lo entienda. Qué bonito, ¿se imagina que los hijos le dijeran eso a uno? Está bien, haga como usted quiera. Yo no entiendo ni estoy de acuerdo, pero como usted es mi papá, yo le voy a hacer caso. ¡Qué chiva! ¿Verdad? Bueno, la cosa es que por ahí va la cosa. Estas bienaventuranzas son eso. Hoy llegamos a una bienaventuranza que a mí me bendice tanto, es que es tan rica. Vamos a ver, voy a hacerles algunas preguntas. ¿Algunos de ustedes recuerdan haber tenido hambre física? Mario siempre dice, sí. César siempre dice. No, pero hambre que usted tiene hambre y no tiene cómo comer. Fíjense que cuando yo estaba chiquillo, yo tenía como 5 años. Mi papá murió cuando yo tenía 4. Y mi mamá nos llevó a donde la abuelita paterna, y ahí estuvimos. Mi abuela tenía un séquito de malvivientes alrededor. Un tío abuelo, un señor que nadie sabía quién era, y todos estaban ahí todo el día, nadie trabajaba. Solo mi abuela hacía tamales y yo salía a venderlos con 5 años.
¿Ah? Un día estábamos mi hermano y yo a la par de un moledero, no habíamos desayunado, eran las 3 de la tarde más o menos, y no habíamos desayunado, y no había esperanzas. Y había una sola tortilla en el moledero. ¿Se imagina? Y mi hermano, que tenía 7 años, él la cogió y la partió, y me dio la mitad. No les voy a contar el resto de la historia porque no viene al caso. Pero yo supe lo que era tener hambre. Y ustedes saben una cosa, al día siguiente, ¿ustedes qué piensan que pasó? Se me quitó el hambre. Tenía hambre. Y hay una de las cosas que más, pueden preguntarle a Tita, una de las cosas que más me bendice a mí es comer. Si alguien me da algo de comer a mí, yo siento que me quiere mucho. Por eso un día Mario apareció con unas empanadas allá en la casa y yo dije, Mario es el que más me quiere en el mundo. Porque yo asocio la comida con aquellos tiempos y me causa una gran alegría que alguien me dé algo de comer, ¿verdad? Bueno, aquí el texto cuando nos habla de este tema, de hambre y sed, está hablando de personas justamente a las que no se les quita el hambre. Escuche esto, la Biblia de nosotros la tenemos en español. Ustedes han visto que tenemos Dios habla hoy, tenemos nueva versión internacional, que es la que menos recomiendo, no me gusta, y un día yo les di un estudio acerca de por qué no me gusta. Paréntesis, han manipulado varios textos que dicen que Jesús es el Mesías para que no diga que Jesús es el Mesías. Y la razón es porque la editorial que compró los derechos es inconversa. Entonces, estamos feos, ¿verdad? Pero digamos la nueva traducción viviente, tenemos la del lenguaje sencillo, tenemos muchas, ¿cierto? Son traducciones. Los textos en los que el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento fue en griego. Entonces, en griego, las palabras que hay para esto no se pueden expresar con una sola palabra. Entonces pusieron aquí, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que fueron los traductores de esta Biblia, pusieron, bienaventurados los que tienen hambre y sed. Pero en el original, si usted lo leyera literal, como dice, diría, bienaventurados los que toda la vida están hambrientos y sedientos por la justicia. ¿Ah? Hambrientos y sedientos por la justicia. O sea, son gente que tiene hambre y sed día y noche. Y usted dirá, ¿qué de felicidad puede tener eso? ¿Verdad, Marito? Qué rico serían unos chicharroncitos hasta ahora. Uno tiene hambrita y va y compra unos chicharroncitos en el parque, bendito sea Dios, invita al pastor y se acabó el hambre. Pero, ¿qué tal que te digan que vos sos hambriento y sediento y que es inmensamente dichoso el que pasa con hambre todo el tiempo? Ah, es que hay hambres y hay hambres. Por ejemplo, hambre y sed, si yo buscara una palabra que pudiera enmarcar a los dos, ¿cuál palabra sería? Hambre y sed ¿son qué? El hambre y la sed, los dos, ¿qué son? Por ejemplo, los liguistas y los aprecistas son repugnantes. Pero digamos, hambre y sed son, pantalón y camisa es ropa. Hambre y sed son necesidades, deseos. Hay algo, ¿cómo se llama? Algo que usted no logra saber cómo manejar del hambre y la sed. Son cosas que cuando te vienen, vos no lo puedes ignorar. No lo puedes ignorar, simplemente no lo puedes ignorar, está ahí. Es tan fuerte que usted
Deja de pensar en todo lo demás y solo piensa en eso. Dice Tita que cuando a mí me da hambre yo pongo cara de loco. Y de verdad se me baja el azúcar y yo tengo que salir corriendo a comer lo que sea, lo que sea. De eso está hablando aquí. Pero dice que es por la justicia. Y vuelvo, a veces se equivoca un poco con el concepto. Hay justicia, queridos hermanos, de las leyes, ¿verdad? Por ejemplo, podemos decir que allá en los tribunales de justicia, entre comillas, se hace justicia. Fíjate qué clase de justicia. El tipo que mató a la doctora Taxan lo encontraron inocente hace un tiempo, y esta semana ya lo encontraron culpable. Alguien que era inocente hace un par de años o un par de meses, ahora sí es culpable. Siempre fue culpable, pero la primera vez alguien cerró los ojos para no ver. Esa es la justicia de los hombres. Pero no es de esa justicia que está hablando aquí, porque entonces yo diría, entonces yo tengo hambre y sed de que se haga justicia. Yo pasaría ahí en el tribunal viendo a ver a quién le hacen justicia y a quién le hacen injusticia y estaría, no, sería abogado seguro. No es de esa justicia que está hablando. Hay otra justicia de la que nosotros conocemos, pero que no es la justicia de la que está hablando aquí. Está hablando de la justicia de ser justo, equitativo. A ver, Tita tiene, ¿cuántos hermanos? Tita, 8 son. ¿Qué dijo Tita? 8, ¿ah? 8. En la casa de Tita es muy interesante. Nosotros somos los pobres. Tita y yo somos los pobres. ¿Ah? Los demás tienen plata. Y tienen plata la que usted se imagine. Entonces un día se reunieron todos y había que comprar algo. ¿Ah? Y era una situación de que atender a una persona y eso. Y entonces todos dijeron, no, de aquí lo que hay que hacer es ver cuánto cuesta y repartir entre todos. ¿Eso es justicia? No. No, porque algunos de ellos podrían comprar la misma cosa 500 veces y ni se notaría. En casa de mis abuelos pasa lo mismo. Hay 3 hermanos que tienen mucha plata, 3 tíos míos. Y hay 6 hermanos que son pobres. Entonces cuando mi abuelo se enfermó y mi abuela se enfermaron, esos 3 hermanos se reunieron y le dijeron a la hermana que los cuida, a nadie le pidas nada, si alguien quiere traer algo que lo traiga, pero todo lo que sean medicinas y doctores y taxis y lo que sea, aquí hay una cuenta en la que nosotros 3 vamos a poner plata y de ahí se saca todo y no molestes a nadie. Pero no queremos que nadie se sienta mal. Fíjate. Ser justo de esa manera, ser equitativo, significa cada uno de acuerdo a lo que tiene. ¿Cierto? Por ejemplo, aquí nosotros, digamos, mandamos a traer una pizza. Lo lógico sería que los que tienen más platica pongan más. Y un hermanito que no tiene platica, no le digan nada, tranquilo, déjalo. Pero aún así, no es de esa justicia que está hablando. Hay un hermano en la Biblia, en Hechos capítulo 1, verso 23, ¿qué carga sería ese varón que por sobrenombre le decían justo? ¿Ah? Y no se llamaba así, se llamaba Barsabás y le decían justo. ¿Cómo sería? Entonces, ¿de cuál justicia está hablando la Biblia? ¿De cuál justicia yo tengo que soy sediento y hambriento? Bueno, yo le voy a decir de cuál justicia usted y yo somos sedientos y hambrientos, y usted se va a dar cuenta que sí, que usted es un muerto de hambre, en ese sentido. Sonó fuerte, ¿ah? Sí, pero yo quiero seguir siendo un muerto de hambre de eso, de justicia. ¿Cuál justicia? Busque el Salmo 119.
Es el capítulo más largo de la Biblia, tiene 176 versículos. El más pequeño es el Salmo 117, tiene solo 2 versículos. Y busque el verso 172. Cualquiera de ustedes que quiera leerlo, Salmo 119, 172. (19:172). Son que no tenemos el micrófono, John, no lo tenemos listo para que quede en la grabación. Este lo vamos a pasar. Aquí está. Ya está. Ah, bueno, tráigalo. Es que manera, están volando esos dos allá atrás. Déselo a Yamita. Yamita, que sea la encargada de jalar con el micrófono hoy. ¿Quién lo va a leer? Por allá, Yamita. ¿Usted cree que yo necesite micrófono? Es para que quede en la grabación. Ah, bueno, ok, eso es otra cosa. 119. Y 172. Ok, como escorias. No, el Salmo 119, el verso 172. Ah, bueno, sí. Perdón. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Ahí está. ¿Qué es lo que de la justicia que está hablando? De los mandamientos del Señor. Todos tus mandamientos son justicia. Yamita, no se preocupe, pase para que la vea. Sí. Aquí está hablando de hambre y sed de la justicia, y esa justicia se llama agradar a Dios. Esa es la justicia de la que está hablando aquí. Entonces está hablando de que bienaventurados los hambrientos y sedientos de hacer la voluntad de Dios. Y es que como es una descripción, lo que está diciendo es, los que son cristianos, los que han nacido de nuevo, toda la vida quieren un día sí y otro también hacer la voluntad de Dios. Ahora yo quiero preguntarle a usted, para ver, hagamos un test. ¿Usted siente todos los días la necesidad de agradar a Dios haciendo la voluntad de Dios? De esa sed está hablando y de esa hambre está hablando aquí. Para ponerlo un poquito más claro, vamos a leer Mateo 5:20. Un poquito adelante de donde estuvimos en las bienaventuranzas. Mateo 5:20. ¿Quién lo quiere leer? Ahí va, Maurecito. Dice la palabra de Dios: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Ves de qué justicia está hablando? Está hablando de la forma en que los judíos, los fariseos y escribas hacían la voluntad de Dios. Jesús dice, ustedes tienen que ir más allá que lo que ellos están haciendo. Ahora, ¿qué era lo que ellos estaban haciendo? Ellos trataban de agradar a Dios de una manera religiosa. Y para que ustedes y todo el mundo lo sepa, nadie puede agradar a Dios por medio de la religión. Nadie. Ellos tenían una serie de preceptos y mandamientos y rituales y ceremonias y trataban de agradar a Dios con eso, pero eso no salva a nadie, ni en la iglesia evangélica ni en ninguna otra. Hacer la voluntad de Dios es un culto a Dios de todos los días, en todo lugar, especialmente donde nadie te ve, especialmente donde nadie nos ve. Por eso es que Jesús dice, su justicia tiene que ser mayor a lo de los escribas y los fariseos, porque ellos, en otro texto Jesús dice, ellos aman pararse en las esquinas con grandes flecos y hacer grandes oraciones para que todo el mundo los vea. ¿Usted sabe que hay cristianos así? Que les encanta que todo el mundo los vea. ¿Ah? Pero cuando están solos son otra cosa. Yo casi llego a decir, seguro no son cristianos, son cristinos tal vez, ¿verdad? Porque el que ha nacido de nuevo está solo
y le viene un mal pensamiento y él dice, no, yo no puedo pensar esto, yo soy un hijo de Dios. No lo está viendo el pastor, no lo está viendo la mamá, ni el papá, ni la esposa, ni el esposo, nadie lo está viendo, pero él no lo quiere porque él sabe que Dios lo está viendo. Esa es esa hambre y sed de la que habla el texto, de hacer la voluntad de Dios, bendito sea el Señor. Ahora, la pregunta más interesante aquí sería, si eso es así, ¿cómo se logra eso? Porque aquí el texto dice, al final dice, que los que tienen hambre y sed de justicia, o más bien sería los que siempre están deseosos de hacer la voluntad de Dios, ¿cómo lo van a lograr? Porque, número uno, humanamente no se puede. El apóstol Pablo escribe que, él dice, Romanos capítulo 7, yo con la mente le quiero servir al Señor, pero cuando me doy cuenta, metí la pata. ¿Lo han leído? Bueno, esa es la versión mía. Sí, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque yo con la mente quiero servir a Dios, pero encuentro otra realidad en mis miembros que me lleva cautiva al pecado, ¿qué voy a hacer? Pero el texto allá dice que los que tienen hambre y sed de justicia, de hacer la voluntad de Dios, serán saciados. Significa, esa necesidad será satisfecha, pero ¿cómo va a ser satisfecha? Humanamente no. Humanamente no. De ahí la importancia que tiene que nosotros nos sometamos a Dios. El cristiano, se los he dicho otras veces, lucha especialmente con tres cosas. ¿Alguien se acuerda cuáles son esas tres cosas? Las tres fuentes de problemas, de conflictos, de guerra que tienen los cristianos, todos. ¿No? ¿Cuál? La carne, el mundo, amén. Y Mr. Satan, son los tres. El mundo, la carne y Satanás. En la carne está la mente. Tranquilos. Entonces, el cristiano lucha contra el mundo, contra la carne y contra Satanás. ¿Cómo lo vence? Santiago capítulo 4 verso 6. Alguien que me lea Santiago 4, 6. Santiago era pastor, el primer pastor de la iglesia cristiana en Jerusalén, y era hermano de Jesús. 4, 6. Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Creo que necesitamos leer el 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Recuerdan que hablamos de la humildad un día de estos. Gracias, hermana. Para poder llegar a este nivel necesitamos una enorme industrial, toneladas de humildad, bajar la guardia, dejar que Dios haga la obra, no confiar en mi propia opinión. Y lo segundo, el verso 7 dice, sométanse a Dios. Imagínense que uno sea humilde, se puede someter a Dios. El que es humilde puede ponerse bajo la autoridad sin ningún problema. El que no es humilde resiste a la autoridad porque no es humilde. Pero dice, ok, usted es humilde, sométase a Dios, resista al diablo y él huirá de usted. Ahora bien, no está en nuestras manos humanamente. ¿Cómo se va a lograr entonces? Porque dice que no soy yo el que lo voy a lograr, dice que seremos saciados. O sea, Dios va a satisfacer esa necesidad. ¿Cómo la va a satisfacer? Entonces vamos a seguir leyendo la escritura. Filipenses capítulo 2, verso 13.
algún hermano o hermana que tenga la gentileza de leer Filipenses 2:13. Amén. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Amén. Note la palabra produce. Este deseo de agradar a Dios no viene de mi carne. ¿Qué le gusta a la carne? Lo carnal. ¿Sí? Decía un predicador que hay hermanos que son como los cubitos Maggi, le dan gusto a la carne. Sí, chiste de cocineras. Sí, ustedes lo entendieron, los demás no. Pero es verdad. Sin embargo, dice la Escritura que en nosotros está. ¿Por qué no lo logro entonces? Porque no le damos campo. Porque gusta más el pecado. Es más divertido, más entretenido, más llamativo. Pero el temor de Dios está en el corazón. Y no solo Dios produce el querer, porque Él podría poner el deseo, pero ahí, con solo el deseo, ¿qué hago yo? No, dice que Él produce el querer y el hacer. O sea, está en mí. Si yo quiero vencer al mundo, yo puedo vencer al mundo. ¿No les da gusto eso? ¿No es maravilloso? Si yo quiero vencer a esta carne, yo puedo vencer a esta carne. Si yo quiero vencer a Satanás, yo puedo vencer a Satanás. Porque Dios lo produce en mí. ¿Qué es producir? Imagínense, eso está todo el tiempo, es ahí. De su interior correrán ríos de agua viva, dice la Escritura. Está el poder de Dios en mí, dice Efesios 3:20, el poder que actúa en nosotros. Yo no puedo manejar este carácter. ¿Sí puede? Claro que usted puede. Es que yo siento. Take it easy. Dios produce el querer como el hacer. Paz, es que yo no puedo estar de pensar, vea, las muchachas, usted sabe, Paz. Te puede. Está en usted. Está en usted. No puedo apartarme de esas amistades que usted sabe. Sí, sí puede. Sí puede. Porque Dios lo produce en usted. No está en usted. Él lo produce en usted. Qué lindo es el Señor. ¿Cómo me bendice? Hay otro texto que lo amplía, que ustedes saben que es uno de los textos que más me gusta de la Biblia. Por si ustedes no lo sabían, este es uno de mis textos favoritos. Primera de Juan 5:18. Algunos de ustedes ya se lo saben. Si no se lo sabe, apréndaselo hoy. Este se lo voy a leer yo. Me avisan cuando lo tienen. Primera de Juan 5:18. Note cómo empieza. Sabemos. O sea, esto es del dominio de todos los cristianos. Todos los cristianos conocen esto. Porque Él le está hablando a cristianos. ¿Qué es lo que todos los cristianos sabemos? Que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Ahí está. Identificación plena. El que no es liguista no se pone una camiseta de la liga. ¿Cierto? Una fisioterapeuta que veíamos nosotros aquí en el centro, le dieron trabajo en la liga. La contrataron, la mandaron a llamar para que fuera la fisioterapeuta de la liga. Y ella es sapricista. Y yo le dije, ¿qué hiciste? Me dice, no fui. Le digo, ¿cómo no fuiste? Si gana más que aquí, no sé qué. Yo me pongo una camiseta de la liga y me arde el pecho y me quemo, dice. Ahora, note esto.
El que ha nacido de Dios poniéndose la camiseta del mundo. Alguien que ha nacido de Dios poniéndose la camiseta del pecado. Si usted se pone una camiseta rojo y negro, todo el mundo dice, ese es liguista, ¿cierto? Si usted practica el pecado, la gente dice, este es un inconverso. Ahora usted me dirá, sí, pero yo no lo soy. San Juan, capítulo 14, verso 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Eso lo dijo Jesús. O sea, para Jesús es clarísimo quién lo ama. ¿Quién lo ama? El que tiene sus mandamientos y los guarda. El que tiene sus mandamientos y no los guarda, aunque diga que lo ama, no lo ama. Jesús lo dijo, es clarísimo. Aquí está diciendo lo mismo, dice, el que ha nacido de Dios no practica el pecado. No se refiere a que no peque, ustedes saben la diferencia. Pecar es equivocarse un día y arrepentirse. Practicar el pecado es tener un estilo de vida basado en el pecado. Un cristiano que constantemente vive en pecado todos los días, que es estafador. No existe un cristiano estafador, ni un estafador cristiano. No existe un mentiroso cristiano o un cristiano mentiroso, eso no existe. No existe un cristiano adúltero o un adúltero cristiano, eso no existe. Algunos piensan que sí, pero aquí dice que no, que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Yo les conté la historia de un amigo que se convirtió al Señor y era adicto. Dice que él le vino una síndrome de abstinencia y que él estaba en su cama muriéndose, que él dice, no me lo vas a creer, si yo brincaba en la cama, dice, me levantaba de la cama, dice, y volvía a caer, y en ese plan yo temblaba como un conejo, sudaba, y yo dije, no importa, yo me muero con Cristo, pero no vuelvo a consumir. ¿Qué le parece? Ese es el que ha nacido de Dios. El que no ha nacido de Dios encuentra cualquier excusa para practicar el pecado, que significa pecar hoy, mañana y después, todo el tiempo haciendo lo mismo. Como le dijo él pensaba que era un hermano, un primo que venía a la iglesia, le dijo a la esposa, vea, dígale al pastor que siga orando por mí, dice, porque yo creo que ya Dios me está convenciendo, dice, yo casi estoy seguro que en algún momento dejo el adulterio. ¿Cómo es posible? Pero el que ha nacido de Dios, hermanos, ¿no les parece a ustedes que hambre y sed de justicia lo tiene el que ha nacido de Dios? ¿A quién que haya nacido de Dios no le nace agradar a Dios? Y quiere agradar a Dios hoy y mañana y después. Y cuando peca se siente súper mal por eso. Ahí se convierte en los que lloran. Dice que sabemos el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Ahora, ¿por qué razón no practica el pecado? Porque es muy santo, porque es muy bueno. ¿Qué dice el texto? Ahora, ¿quién es el que fue engendrado por Dios? Cristo. Pregunta básica de catecismo. ¿Quién fecundó a la bendita Virgen María? Dios. Entonces, aquel que fue engendrado por Dios se refiere a Cristo. Entonces, ¿quién es el que me cuida a mí para que yo pueda sostenerme y pueda satisfacer ese deseo de agradar a Dios? Cristo. Aquí lo dice, hermano. Y por si alguno me dijera que es que yo no puedo porque el diablo me agarró, como dijo el otro sorompo, dice, el diablo me agarró y me tiró en una cama con 2 mujeres y yo no sabía qué hacer. Fíjate, dando un testimonio en la iglesia. Sí, esto pasó en una iglesia en Guanacaste, me lo contó el pastor Leslie, increíble. No, porque aquí dice, el maligno no le toca. O sea, ¿cuál poder tiene Satanás para obligarlo a usted a pecar? Ninguno. Agárrese duro, hermano.
Si usted siente el deseo de agradar a Dios, sepa que usted puede agradar a Dios. Y sepa que Dios, por medio de Jesucristo, le va a guardar. Ahora, de nuevo, solamente es para los que han nacido de nuevo. Aplican restricciones, ¿verdad? No es el que viene a la iglesia. Hay mucha gente que viene a la iglesia, como dijimos al principio, son la multitud, que les gusta venir porque la misa evangélica es más entretenida que la misa católica, seguro. Porque tal vez, no sé, hay muchachas bonitas aquí en la iglesia, tal vez, ¿verdad? O muchachos guapos, o no sé, hay tantas razones por las que viene la gente, ¿verdad? Yo conozco gente que ha venido por esas razones, ¿verdad? No sé, hay muchas razones. Esa es la multitud. Pero los discípulos son los que le han entregado la vida a Cristo, y solo para ellos aplica que ese deseo de agradar a Dios será saciado, porque resulta que si usted no tiene a Cristo en el corazón, ¿cómo usted va a saciar ese deseo si su carne es la que gobierna? Y los deseos de la carne son contra el Espíritu. Leamos un texto, Romanos capítulo 8, verso 9. Alguien que nos quiera hacer el favor de leer Romanos 8, 9. Si alguno tiene una pregunta, hermanos, pueden preguntar en cualquier momento. Romanos 8, 9. ¿Quién lo va a leer? Amén, paz. Amén. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Ves? Es sencillo. Todo esto tiene que ver con los que viven no según la carne. Ahora, alguien dirá, ve, por eso hay que vivir en el Espíritu. No, espérate, no, no es así, no es así. No vengo explicándolo hace meses. No. Yo no puedo obligarme a vivir en el Espíritu. Yo lo que puedo hacer es no estorbarle al Espíritu Santo para que haga la obra en mí, pero yo ya nací de nuevo, entonces yo ya tengo el Espíritu. La diferencia está en si yo le estorbo o no le estorbo al Espíritu Santo. Si yo lo dejo que Él trabaje o soy carnalito. Entonces sí, deje de ser carnalito. No le dé gusto a la carne y viva conforme al Espíritu, pero fíjese esto, aquí voy a darles un secreto que vale oro. La vida cristiana sí que es difícil. No. Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Verdad que Él dijo eso? ¿Y qué dijo del yugo de Él? Que era pesadísimo. Dijo, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Cuando a mí los cristianos me dicen, es que es tan difícil, pastor, vea, yo la lucho y nada, que yo, someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Dejale campo al Espíritu Santo, sé humilde, ya deja de estar gobernando vos tu vida y deja que sea Dios el que gobierne, porque su yugo es fácil, ligera es su carga. Usted métase con Dios y váyase por ahí y usted va a estar bien. Eso de que usted, yo se los he dicho, eso de que usted alguna vez ha visto un palo de mangos pujando para echar mangos. Mas el fruto del Espíritu Santo en vosotros es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre y templanza. O sea, eso está en usted, Él lo produce. Un fruto es un producto. Y leímos hace un rato que Él produce en nosotros. Entonces, eso está en nosotros. ¿Por qué no se nota? Porque nosotros estamos agarrando el timón del barco de nosotros y no hemos dejado que sea Cristo el que gobierna. Todo está ahí. Nada más es dejar que las cosas sean como tienen que ser, que sea Dios el que gobierna, que sea el Espíritu Santo el que nos guía. Ahora, vamos a ir ya terminando. Leamos otra vez Mateo 5:6. Vamos a leerlo en voz alta todos. A ver, póngamelo ahí chiquillos, en la pantalla, Mateo 5:6.
¿Me avisan cuándo? 1, 2, 3. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los siempre hambrientos y siempre sedientos. El salmista lo entendía. Vamos a leer un pedacito del Salmo, del libro de los Salmos. Otra vez vayamos al Salmo 119. ¿Algún hermano que quiera leer el verso 81? Si usted quiere darse un festín de palabra, leas el Salmo 119. ¡Qué carga! Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Ahí está. Eso somos nosotros. Desfallece mi alma por tu salvación. O sea, yo me muero por vos, Jesús. O sea, no quiero nada más en el mundo. Es todo lo que necesito y no quiero más. No quiero nada más. Hacer la voluntad de Dios es lo que yo anhelo. Leamos el Salmo 63:1. Aquí está la expresión de alguien que es, como yo le acabo de decir a usted, un hambriento y sediento. Salmo 63:1. Amén. Amén. 63:1. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. El mundo es esa tierra seca y árida donde no hay aguas. Estamos rodeados de una sequedad. Yo un día esto le dije a una persona, hablando de los yugos desiguales. Alguien me hizo una pregunta y yo le decía, mire, cuando usted está besando a alguien que no tiene a Cristo en el corazón, esa persona está muerta espiritualmente. Está vivo físicamente, pero espiritualmente está muerto y usted está viva. O sea, es como que si un vivo besara a un muerto. Rudo, ácido, pero así es. Y usted va por la calle y usted ve muertos vivientes. Tierra seca y árida, donde no hay agua. ¿Y qué es lo que anhela el cristiano en medio de todo eso? Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Esos son los que tienen hambre y sed de justicia. Porque luego volveremos otra vez a un texto que nos va a ayudar a entenderlo. Voy a darle tres puntos para la conclusión. El cristiano siempre quiere agradar a Dios. Amén. Amén. Eso es un hecho. Segunda cosa que quiero dejar sembrada en su mente. Humanamente no es posible. Tercera cosa, por medio de Cristo, sí se puede. El hambre y la sed de justicia podemos saciarla porque Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Y quiero volver para terminar al Salmo 119, versos 172. Hablará mi boca tus dichos por tu justicia, porque la justicia de Dios son los mandamientos. Todos los mandamientos de Dios son la justicia. A eso se refiere cuando dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, hambre y sed de hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué son bienaventurados? Porque ya son hijos de Dios. Amén, así es. Por eso son bienaventurados, porque ya son hijos de Dios. No están procurando tener hambre por Dios, no, la sienten. Le voy a hacer una pregunta. Entre los vivos y los muertos, ¿cuáles sienten hambre?
¿Y qué es mejor, estar vivo o estar muerto? Hay un versículo en Proverbios que dice, más vale perro vivo que león muerto. Y es cierto. Entonces, los que estamos vivos dichosos porque todavía sentimos hambre. A veces hablando con mi mamá, le digo, Lupita, ¿cómo estás? Dice, bien, me duele la piernita y me duele aquí. Tiene 82 años, ¿verdad? Le digo yo, Lupita, dichosa. Me dice, ¿por qué? Le digo, porque algo te duele. Le digo, si no te doliera nada ya estarías del otro lado. Dichosos los que sienten hambre, porque la sienten porque son hijos de Dios. Triste, hermano, si usted está aquí sentado y usted no siente hambre y sed, ganas, deseos de hacer la voluntad de Dios, triste para usted. Y yo lo animo a que busque a Dios de todo corazón, porque los que no tienen hambre y sed de justicia ciertamente no irán al cielo. Aquí lo leímos hace un rato, el que no tiene al Espíritu de Dios no es de Él y no entrará en el reino de los cielos. Entonces, hermanos queridos, bienaventurados, sigan sintiendo hambre y sed, y entre más la sientan, más contentos de hacer la voluntad de Dios. Amén. Bueno, Señor, gracias por darnos la bendición de estar juntos en tu presencia para estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por esta hambre que sentimos, por esta sed que sentimos, y porque podemos saciarla porque tú, Señor, produces el querer como el hacer por tu buena voluntad en nosotros. Gracias, porque humanamente no se puede, pero estando en ti sí se puede, Señor. Gracias porque ya no somos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo por amor. Bendito sea tu santo nombre. Te ruego, Señor, que lleves con bien a mis hermanos a su lugar y que todos, Señor, tengan un resto de semana bien lindo. Por Cristo Jesús. Amén.